Bueno, hoy tendríamos que ver seminario 4 y 5, los vamos a ver un poco más comprimidos por cuestiones de tiempo. El seminario 4 entonces será respuesta B y T. Los primeros ejercicios son verdaderos o falsos. ¿Hay dudas sobre eso? Si no los pasamos y si quieren se los corrijo. Y pasamos a los problemas que son para charlar. ¿Hay alguna duda con alguno de estos verdaderos o falsos? Primero y principal, ¿los hicieron? Porque si no los hicieron, o sea, no, los vamos a corregir. Y yo tengo una pregunta en el 2, que dice, cuando dice las células TCD4 arriban a la mucosa. ¿A qué se refiere? ¿El 2 Que cuánto? en el 2 último, H. Acá. ¿Cómo llegan? Sí, yo los activé. Tienen que llegar al sitio de infección. Yo los activo en ganglio linfático secundario o en el caso de mucosas en placas de Peyer. Lo vamos a ver la clase que viene. Entonces, yo lo activo y lo tengo activo en el ganglio linfático. ¿Cómo llega a tejido periférico? ¿Por qué mecanismo? ¿Llega por vía aferente linfática? ¿Llega por vía eferente linfática o llega por sangre? Está bien. ¿Cómo llega? Eferente. Sale del linfocito, sale del ganglio linfático por vía eferente linfática. Sí. Pero la vía eferente linfática, la linfa, llega a conducto torácico, se vierte en el corazón, se mezcla con la sangre y llega por vía sanguínea, por vénulas de endotelio plano. A tejido siempre llega por vénulas de endotelio plano, por capilares, por circulación sanguínea. ¿Sí? Sí. Genial. ¿Alguna otra pregunta de estas? Si no, si quieren algunas, mándenmelas y se las corrijo, pero... No, después yo no sé si en el primero, por ejemplo, que dice los linfocitos B podrán reconocer epítopes. Ahí no sé si es verdadero o falso, porque no sé si serían el BCR del linfocito T, del linfocito B, perdón. La O 1A. está bien, sí. Está bien, O es por lo está... mismo, o sea, los linfocitos B o los BCR. Ah, está bien. Sí, el linfocito B reconocen por los BCR. ¿Y que es correcta o incorrecta? Verdadero. Perfecto. Los B pueden reconocer epítopes conformacionales, los T no. Bueno, acá. La 5, entonces les dejamos los 4 estos para si quieren mandármelos, yo se los corrijo. Elaborar un cuadro comparativo entre los diferentes tipos de inmunoglobulinas. Para confeccionarlo, tener en cuenta su ubicación principal, la capacidad para activar el sistema de complemento, atravesar placentas, ser reconocido por fagocitos, ser reconocidos por mastocitos y inducir a ADCC. Además, tener en cuenta en qué tipo de respuesta predomina, si primaria o secundaria, y el tipo de linfocitos que lo producen, y frente a qué patógeno. ¿Lo armaron? Sí. Sí. Bueno, cuéntenme. Hola Sin y hola Cara, no los había visto. Hola. Sí, yo encontré distintas cosas. Encontré, por ejemplo, que los IgG se dividen en otras subcategorías, Sí, pero a grandes rasgos hice el cuadro con IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. perfecto. ¿Querés mostrarlo? ¿O podés mostrarlo? Pasa que no lo tengo en el celu, estoy con el celu. Ah, bueno, Si no importa quieren, entonces. si quieren lo Te puedo ir muestro. contando, si querés. Sí, como No quieren. sé, no sé cómo hicieron, si las chicas pusieron lo mismo, los chicos, no sé cuántos somos hoy. ¿Cosa no pusiste, Sin? ¿Qué cosa? ¿Qué inmunoglobulina no pusiste? Porque encontré que las IgG se dividen en distintas subcategorías, pero no quise hilar tan Véanlo, fino no. porque No, es hilar demasiado fino. no sé si claro, no sé si apuntaba a eso el cuadro, me parecía Yo que puse, no. iba pero muy al no carajo. sé si está bien. No, ahora lo vemos si quieren, pero básicamente ténganlo como IgG, no importa si es IG1, no es tan específico. Sí, las diferencias entre los distintos anticuerpos. ¿Alguien lo tiene como para compartir? Yo lo comparto. Dale, ahí lo puedes compartir.
No sé si estoy compartiendo yo. Ah, Yo no lo veo. No, no lo veo. Ahí sí. Ahora sí. ahí va. Ahí está, perfecto. Entonces, en ubicación principal, ¿querés ir contándome? Bueno, puse en IgG sangre, linfa, intestino. Bien, intestinos no Bien. tanto. Más que nada Yo sangre puse y linfa. plasma principalmente. O sea, Sí, como que decía ubicación principal, después también el líquido intersticial, y perfecto. hay Sí, algunas otras ubicaciones el menos líquido comunes. intersticial, o sea, en la sangre va a estar disuelto en el plasma. Y dentro del líquido intersticial después se vuelve la linfa. Así que es básicamente lo mismo. Claro, sí, sería lo mismo. Ujú. Bueno, voy para abajo. No, hagámoslo por fila. O sea, las de todas, ¿dónde están todas? Bueno, IgM puse, bueno, que su función es en el compartimento vascular y está presente en sangre y linfa. Bien, IgA, bueno, también en el compartimento vascular y en secreciones como saliva, lágrimas y leche materna, fluidos corporales y mucosas. bien. ¿Alguien puso algo distinto? No, yo puse principalmente en mucosas, después Bien, saliva, lágrimas, leche y también en plasma, pero la mayor bien. cantidad creo que sería en mucosas. Sí, les iba a decir eso. Poco en plasma, muy poco en plasma. Sí, sí, eso fue lo que encontré. Principalmente está en secreciones, más que nada saliva y lágrimas. En leche materna es más importante la IgG, porque ¿leyeron acerca del receptor neonatal? ¿O les suena? Creo que Mm, se los comenté. sí, No. estuve leyendo algo sobre la IgA, puede ser, que Ujú. tenía que ver bueno, con el bebé, cómo se pasaba, digamos, La de la IgG, madre al hijo. La IgG, perdón, cómo se sí. pasaba. Que es la única que atraviesa la placenta. Bien. IgG es la única capaz de atravesar placenta. Y además atraviesa en etapas muy tempranas del nacimiento, post-nacimiento de los bebés, es capaz de atravesar las mucosas del intestino intacta, porque tiene un receptor específico, que es el receptor neonatal de la IgG, que permite el pasaje a través de placenta, y cuando el bebé recién nace, lo tiene todavía en mucosa intestinal. Entonces, además puede captar las IgG de leche materna. Entonces, la importante en leche materna es IgG, es la que el bebé va a poder absorber. Hay IgA en leche materna, un poco menos. Y bueno, acuérdense que IgA no es muy predominante en circulación, es principalmente en mucosas. Perfecto, Caro, decime el otro. IgE, bueno, se une a los receptores Fc en las membranas de los basófilos y mastocitos. Perfecto, entonces la vamos a tener principalmente asociadas a mastocitos. Esto hace que si yo mido en plasma, la producción, o mejor dicho, la cantidad de IgE que yo tengo en plasma en circulación es muy, muy, muy bajita. ¿Por qué? Porque toda la IgE va a estar asociada a los mastocitos y uno no lo mide. Si uno mide anticuerpo libre. ¿Sí? Sí. Profe, Bien. y una Sí, consulta sobre la ubicación de las IgD. O sea, sí, yo puse que su ubicación principal es en sangre, pero no suelta, sino, digamos, en la membrana de los linfocitos. perfecto. No se Suelta no secreta, está, no está claro. suelta, va a estar siempre en membrana de qué tipo de linfocitos. ¿De los B, B? ¿Qué tipo de B? maduros, vírgenes. Maduros Naive. vírgenes, perfecto. Siempre en los naive, que son los que coexpresan. Aquellos que están maduros, pero dejaron de ser vírgenes, ya se activaron, y son o plasmoblastos o de memoria, ya no tienen IgD, ya no la coexpresan. Van a expresar MGEOA. Si ya hicieron switch de isotipo, y en el switch de isotipo se pierde IgD.
Perfecto. Entonces, después seguía capacidad activada del sistema complemento. Profe, perdón, ¿qué dijo que Sí. la IgD no se secreta en dónde? No se secreta, Ah, está bien. punto. No se secreta. Entonces no la voy a encontrar en suero. Entonces, está bien, está bien. Ahora sí. Que en la capacidad esta de activar el complemento hay como grados, no todos lo activan igual, ¿puede ser? Sí. Como que la IgM puede ser que lo active más que los Ujú. otros, Sí, y es la que después más la como que activa. IgG, y encontré que IgA tiene una pequeña capacidad, pero es casi nada. Es muy poca y además tiene mucho que ver con dónde está la IgA. ¿Dónde está complemento? ¿Dónde están las Claro, en proteínas la del sangre. complemento? En la sangre y en tejidos. Claro, no. ¿Dónde Claro, está IgA? En otro lado. Entonces, por más que pueda activarlo, va a haber poca IgA claro, que es lo pueda activar. insignificante, claro. Ujú. Entonces, las principales son, como bien dijeron, IgG e IgM. Y como bien dice Caro ahí, IgM es más potente que IgG. ¿Por qué? ¿Se pusieron a pensar por qué? Tiene que ver con la estructura de la Que hay más IgG y del cantidad. IgM. Puede ser porque es un pentámero. Sí, ahí está. Yo lo había pensado por ese lado, no sabía si era por Perfecto. eso. ¿Qué parte del anticuerpo es la que activa el sistema complemento? ¿La cadena variable o la cadena, o sea, la parte variable o la parte constante? ¿Se acuerdan qué parte activaba el complemento? O pensémoslo, ¿qué tiene más sentido? ¿Que sea la parte variable, que es diferente en todos los anticuerpos, o que Sí, sea la la parte variable. constante, que es igual en todos los anticuerpos? Ah, la variable. Al revés, la constante. Yo necesito La reconocer constante. algo que sea constante en todos mis anticuerpos, sin importar qué me reconoce el anticuerpo. Pero la IgM no está como para afuera la parte variable. Para afuera es relativo, vos ves toda la molécula, es más bien es tridimensional. Puedo ver los epítopes y puedo ver la parte de adentro también. No es una bolita, Ah, está bien, ya me di cuenta. no es una bola, se ve la parte constante. Entonces, el complemento va a reconocer principalmente la parte constante de los anticuerpos. El IgG, ¿qué formato tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Es un monómero, es un dímero, es un pentámero? Chan, chan. ¿Qué es? Monómero. Es un monómero, entonces va a tener una sola región constante. IgM es un pentámero, entonces va a tener mucha más región constante. Ah, ¿Sí? Entonces es mucho más fuerte y mucho más potente la activación por IgM. ¿Bien? IgA, IgE y obviamente IgD para nosotros no activa complemento. Pasamos a la parte de abajo. Dice, capacidad para atravesar placenta. ¿Quién puede atravesar placenta? La G. IgG nada más. IgG, perfecto, por el receptor neonatal de la IgG. ¿Quiénes tienen capacidad de ser reconocidos por fagocitos? O de opsonizar. bueno, yo puse solo IgG. IG, G. G. Perfecto. Los fagocitos tienen receptores para la porción constante del complemento, ¿sí? Que favorece la fagocitosis. Entonces van a funcionar como opsoninas, van a opsonizar a los antígenos. ¿Sí? Profe, ¿y solamente IgG? Pues yo había encontrado que también IgA, pero que no mucho. O sea, como que IgA estaba medio floja, pero Sí, no era también. imposible. Puede hacerlo, pero de nuevo, ¿dónde están los fagocitos y dónde está IgA? Piensen que IgA Claro, está no. en secreciones, está fuera del cuerpo. O sea, es poco probable. Es poco Digo, probable. ¿no? Sí.
Entonces, principalmente va a ser IgG. Capacidad de ser reconocida por los mastocitos. Profe, una consulta. ¿Y si está en secreciones, por eso que hay más producción de IgA? Sí, está todo el Ah. tiempo produciéndose, pero todo está secretado. Entonces, en plasma voy a ver poco, pero está todo el tiempo siendo secretado a lo largo de todas las mucosas. Entonces, hay mucha producción por día. Muchísimo. Los mastocitos IgE, habíamos dicho. IgE, ¿no? perfecto. Tienen el receptor de IgE en los mastocitos. Capacidad de inducir ADCC. IgG Ujú. e IgE. Bien, IgG e IgD. IgE, perdón. IgE poca. Más que nada IgG. Acuérdense y que ahí otra vez, sí. Sí, perdón, encontré también que IgA tiene esta actividad flojísima también, sí. pero encontré que la pueden reconocer, que se puede inducir, ¿cómo es esto? Que se puede inducir a los eosinófilos, supuestamente. Se puede inducir la secreción de eosinófilos por IgE y por IgA un IgA, poco. Sí, un poco por IgA. también. Sí, pero poco. Es como que Poco. encontré que sí, que es posible, pero que no es muy frecuente. Sí, nosotros lo tomamos como que no, porque no es como muy, No es muy, o sea, no no muy es muy relevante, importante, no es digamos. muy relevante, tal cual. Acuérdense siempre que IgG, sí, porque ¿cuál es el principal estímulo, o mejor dicho, cuál es el principal receptor que se activa durante la ADCC? ¿Qué receptor en la CNK se activa? ¿Cuál? Acuérdense de las poblaciones de CNK. Acuérdense que el parcial es integratorio, pueden entrar cosas del primero. CD16. ¿Quién era CD16? ¿Se acuerdan? CD16 es el receptor de la porción constante de la inmunoglobulina G. Entonces, el nombre mismo les dice que la inmunoglobulina G es capaz de hacer ADCC, de inducir ADCC. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, ahora sí. No me acordaba. Está bien. Acuérdense de algunas cosas que son muy importantes del primer parcial que pueden, o sea, que están relacionadas ahora con todo esto. Respuesta inmune adaptativa e innata están muy relacionadas entre sí, por ende pueden entrar preguntas que relacionen innata con adaptativa. De hecho, van a entrar preguntas, seguro. Una puede ser esta. ¿Sí? Tienen que tener algunas cositas frescas. O sea, no se olviden de todo lo anterior porque es muy importante ahora. Seguimos por tipo de respuesta que predomina. ¿En qué respuestas predominan? Eso no entendí. Sí. Respuesta primaria y secundaria. ¿A qué se Res- refiere? Respuesta primaria se refiere principalmente a ni bien empieza la infección. ¿Sí? En una primoinfección, la primera vez que se encuentra con un antígeno. Respuesta secundaria es principalmente o después de que se hace el cambio de isotipo o cuando se encuentra una segunda vez frente al antígeno, cuando hay una reinfección. ¿Qué sería como innata y adaptativa? No, siempre estamos hablando de adaptativa porque son anticuerpos. Pero una cosa Ah, es la primera vez que me encuentro con el antígeno, que todavía no tengo memoria, claro. y Ahora sí, ahora otra sí. es cuando tengo una reinfección que tengo memoria. Perfecto. Entonces, en respuesta primaria, que es la primera, siempre va a predominar la IgM, porque todavía no hubo switch de isotipo. En respuestas secundarias, es decir, en reinfecciones, que yo tuve linfocitos B de memoria en algún momento,
van a predominar los otros isotipos, excepto siempre IgD, que IgD no se secreta. Claro, y entonces IgD, ¿dónde lo pondría? Pues yo lo puse en primaria porque No se pone. lo expresan, pero no se secreta, entonces me quedó como la duda, porque en No realidad se no. pone. Ah, listo. IgD Listo, nadie le da listo. mucha bola, porque simplemente es marcador del linfocito naive. Maduro. Bien. Profe, Sí. IgA también de la secundaria, porque no es el primer contacto que tienen con la... Va a estar principalmente en respuestas secundarias, cuando ya hubo al menos un encuentro con el antígeno, Ah, está bien. porque son linfocitos B que son plasmoblastos, que están ya produciendo. Ah, cierto. La respuesta primaria es ni bien arranca. Después, tipo de linfocitos B que lo produce. ¿Quiénes son los productores de anticuerpos? Los linfocitos B, ¿en qué estadio? Los plasmoblastos. Los No sé. plasmoblastos, perfecto. Entonces van a ser siempre plasmoblastos, que pueden ser de vida media corta. Si se acuerdan, los plasmoblastos, los primeros que empiezan a producir anticuerpos cuando se genera una activación, antes de hacer centro germinal, o mejor dicho, que no hacen centro germinal. ¿Se acuerdan que yo tenía una población que hacía cordones medulares, que producía IgM antes que todo? O sea, ni bien había una activación, ni bien ocurría la colaboración, no hacían centro germinal, sino hacían producción de anticuerpos por plasmoblastos de vida media corta. ¿Sí? Y después tenía los que hacían centro germinal, hacían switch de isotipo y eran plasmoblastos de vida media larga. ¿Se acuerdan? Estoy hablando en chino. Sí, me acuerdo Sí, que me acuerdo. o era linfocito B o plasmoblasto, pero era después de la activación, o sea, después de que maduró. Claro, siempre después de la activación. Ahora tengo los de vida media corta, que son los primeros, o los de vida media larga, que hicieron hipermutación, o sea, hicieron centro germinal. Eso implica que hicieron hipermutación somática y switch de isotipo. Claro. Para poder tener IgA, cambiar la M por la A. Por A, por D o por G, o por E. Y pero los plasmoblastos no secretan IgA. Plasmoblastos pueden secretar cualquiera, puede secretar, o sea, puedo tener plasmoblastos de vida media larga que expresen IgA, o plasmoblastos que Ah, expresen IgG. ahí está. Eso no entendí. Plasmoblasto es el estadio de la célula, que es una célula que está secretando anticuerpos. Y de vida media corta es porque por eso hay muchos también. No, Porque se ¿por cuánto mueren. duran? ¿Por cuánto duran? Son los primeros que funcionan y es como la primera oleada de anticuerpos mientras se está generando el centro germinal. En cuanto se termina de generar el centro germinal, esos anticuerpos ya dejan de ser necesarios porque están los mejores anticuerpos, porque ya la hipermutación somática aumentó la afinidad. Entonces, Está bien. esos van a ser los de vida media larga. ¿Sí? Entonces, IgG, ¿quién va a producir? Plasmoblastos de vida media corta o vida media larga. Larga. Larga, perfecto. Hicieron centro germinal, hicieron switch isotipo. IgM. ¿Esos serían los de corta, profe? Corta, Porque es también los de larga. claro, Los tengo. también cuando
porque seguramente que en el centro germinal va a haber que Ujú, produzcan después. perfecto. O sea, en ese caso tendría que poner las dos. Las Por dos. ahí en la respuesta primaria, bueno, vos tenés todo un montón de IgM que te tiran, Ujú, pero después van a responder también de la otra manera. perfecto. Plasmablastos de vida media corta y larga. Ah, listo. Esa duda me había quedado. Perfecto. IgA, Corta. no. Hicieron centro germinal, hicieron switch de isotipo. Ah, larga, perdón. Claro, Vida media larga. IgE sería media larga, ¿no? Sí, Ah, listo. porque o sea, piensen siempre si hicieron centro germinal o no. Si hicieron centro germinal, van a ser plasmoblastos de vida media larga, que van a tener que ir a médula ósea, y dentro de la médula ósea empiezan a secretar anticuerpos. O en el Y me caso de queda la IgA duda van a con el... mucosas. Ah, ok. Me queda la duda ahí con el D, porque otra vez, como no se secreta, no sé si... No, Ninguno. Porque aparte ninguno. solamente está en el linfo B maduro, no está en ningún Claro, plasmoblasto. claro, no, por eso. Digamos, no secreta nada, entonces no produce, No, básicamente. tal cual. ¿Frente a qué tipo de patógenos actúa? IgG, ¿en qué momentos es importante? Y me va a funcionar como opsonina, lo pensaba yo, y digo, bueno, seguramente bacterias extracelulares, seguro. Bacterias extracelulares seguro. Virus seguro, tienen una Virus parte también. extracelular. Y hongos extracelulares, seguro. Entonces es frente a cualquier patógeno extracelular y virus. IgM, la función principal del IgM va a ser activar complemento. También. Entonces, contra bacterias y hongos extracelulares, que yo necesito activar complemento. Más que virus. Virus es más IgG lo importante. La IgG en los virus va a funcionar más como auxiliar y como neutralizante. La IgM va a funcionar más como activadora de complemento. ¿Sí? IgA, cuando es También más... como neutralizante. Sí, pero de Mira, patógenos que sean de mucosas, claro. no de cualquier patógeno. Si entra en un torrente sanguíneo, la IgA no le importa. IgE, IgE contra parásitos puede ser, ujú, parásitos extracelulares, que en general son extracelulares. pluricelulares. Son muy Claro, en grandes para general no ser fagocitables. fagocitables. Claro, son no fagocitables. Son demasiado grandes para ser fagocitables, entonces lo que hacen es inducir que inducir la expresión de la activación de mastocitos que van a liberar su contenido. Así que se va a eliminar de forma extracelular. Bueno, ¿qué más quedaba del cuadro? Creo que eso era lo último. Y bueno, Perfecto. IgD nada. IgD nada. Bueno, a ver, ¿me dejas compartir, Caro? El 6 dice realizar un esquema en un anticuerpo, identificar región constante, variable, hipervariable y marcar en qué parte se ve afectada durante la hipermutación somática, el switch o el cambio de isotipo. Todos podemos entonces ubicar cuál es la región constante, cuál es la región variable e hipervariable. Sí, creo que no tuve tanto lío con ese. Bien, ahora Creo. viene la parte difícil, perfecto. ¿Qué región es la que se ve afectada por la hipermutación somática? ¿La región hipervariable puede ser? Perfecto, en la región hipervariable, que es dentro de la variable, las regiones que van a ser
blanco de la enzima A y D, donde van a ejercer las mutaciones puntuales la enzima A y D. ¿Sí? Claro que puede ser al extremo amino terminal, vendría a ser, ¿no? Claro. Ujú. Bien. ¿Cuál es la región que se ve afectada por el switch o cambio de isotipo? Esa es la región constante. Perfecto, la región constante. Si esos cassettes va a depender si son mu, delta, alfa. El cambio de isotipo va a afectar esa región de la inmunoglobulina. ¿Y alguien averiguó qué es la humanización de las inmunoglobulinas? Sí, estuve buscando algo de eso, Ujú, que había como distintas formas de, digamos, ujú. como anticuerpos híbridos entre una especie y otra, pero que más o menos el anticuerpo humanizado tiene un 90% más o menos de humano y el 10% de ratón, generalmente, y que la zona, digamos, humana del anticuerpo viene a ser la región constante y gran parte de la región variable. La única que proviene del animal, del otro animal, vendría a ser la región hipervariable, aunque a veces se come Perfecto. uno que dos aminoácidos de la otra Sí, región. de la pero, variable. claro, Perfecto, entonces, la humanización de los anticuerpos afecta principalmente la región constante. ¿Por qué? Porque es la región que ejerce su efecto. Es la región que va a ser reconocida por el resto del sistema inmune. ¿Sí? Entonces tiene que ser reconocida por los receptores humanos, en el humano, cuando se lo usa. claro, es para minimizar esa posibilidad de rechazo, Claro, de se traer un minimiza el anticuerpo de afuera, rechazo. digamos. Perfecto. ¿Y averiguaron cómo se hace? Encontré algo, pero no estoy muy segura cómo se hace. O sea, es como, encontré distintas cosas, pero lo que más me convenció es que hacen como, mediante ingeniería genética, Ujú, lo que hacen es combinar, digamos, utilizar, a ver cómo era que, acá lo tengo escrito, que se usaba un vector que ujú. codificaba para la región hipervariable y se combinaba, eh, utilizando distintos vectores, digamos, se podría combinar y combinar con la región constante y gran parte de la región variable de un anticuerpo humano. Perfecto, se usan animalitos transgénicos humanizados, que son ratones, pero que tienen la región constante con características humanas, obviamente por ingeniería genética. ¿Sí? Entonces la idea es humanizar esos anticuerpos, usando ratoncitos transgénicos. Bien, ¿dudas de esta parte? Seguimos con el 7. Hace algunos años, Ochellinger y Genesich clonaron un ratón por transferencia de un núcleo proveniente de un linfocito B maduro, de aquí más llamado donante, a un cigoto al cual se le había destruido su propio núcleo. Explicar brevemente la diferencia entre una respuesta monoclonal y policlonal. ¿Saben cuál es la diferencia? Yo encontré que los monoclonales son producidos por un solo clon de células B Ujú, y que reconocen el mismo epítope antigénico. perfecto. Y los policlonales todo lo contrario, o sea, son múltiples clones de linfocitos B que reconocen epítopes varios Perfecto. del Entonces, antígeno. en una respuesta normal que ingresa un antígeno, ¿la respuesta es poli o monoclonal? Yo creo que poli, Perfecto, porque puede ser sobre distintas va a partes, ¿no? O activar sea, todos los clones capaces de reconocer ese antígeno, que parecerán cientos de clones. Todas las respuestas naturales son policlonales. Hoy, gracias a tecnologías, se pueden obtener anticuerpos monoclonales, es decir, están dirigidos contra un único epítope. Y sin más ni menos, el proceso le valió un premio Nobel a la persona que lo describió. Sí, a Milstein. Entonces, si yo hago este experimento en el cual yo tomo el núcleo proveniente de un linfocito B maduro y lo clono, cuando analice la respuesta B resultante del animal clonado, ¿sí? El animal producto de esa clonación, van a observar que la respuesta era monoclonal, ¿o no? ¿O cómo, Sí, porque cómo explicarían clonaron a ello? uno. ¿Mm?
Yo pensé que porque como clonaron a un linfocito B maduro, en donde ya se hizo el estadio pre-B, pro-B y todo eso, pensé que Perfecto. al Claro, ya diferenciar hizo la hipermutación y ya está, reconoce epítope. ese epítope y ya se quedó ahí. Perfecto. Ya hizo recombinación somática. Está maduro, no se activó, no hizo hipermutación somática todavía. Claro, sí, sí. Pero ya hizo su recombinación somática, entonces su rearreglo BDJ ya está hecho. Y todos los linfocitos B que provengan de ese cigoto ya tienen el rearreglo BDJ hecho. Que eso es lo que le da la especificidad al antígeno, por eso es monoclonal. Claro. ¿Sí? Entonces, toda la respuesta va a ser monoclonal. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo comprobarías que la respuesta es monoclonal? ¿Qué experimentos o mediciones podrías hacer? Yo puse porcito de flujo con un anti-IgM o IgD, ¿Por o qué? los dos. Porque no quiere verificar que es monoclonal y Pero los linfocitos B maduros no expresan IgD e IgM. vos ahí, si yo analizo por citometría si expresan IgD o IgM, solo veo que presentan el receptor. Yo no veo la especificidad del receptor. Claro, vos necesitas algo que Ah, tenga el epítope bien. antigénico ese. Tal cual, yo necesito algo marcado que sea el epítope. Yo tengo que ver cuál es la especificidad de ese anticuerpo para ver si son todas iguales o hay diferentes. Claro, si yo ya sé contra qué va ese anticuerpo, podría buscar la manera de fijar a un soporte, quizás una ELISA Una o lisa, sí. algo similar, y ver si tengo, si está o no está, si hay Hay especificidad, interacción. digamos, por ese, Bien, si se claro. pegan o no. Pero ¿y cómo Eso, obtenés la inmunoglobulina? no, a ver, Secretada. banquemos. Ahí yo lo que estoy viendo es si tengo inmunoglobulina contra lo que yo quiero. Se puede hacer perfectamente. Ahora, ¿cómo sé que todos los que tengo son contra eso? Y que no tengo anticuerpos contra otras cosas. Espere, profe, un minuto. En la ELISA nosotros analizaríamos solamente la parte del anticuerpo con el epítope, el antígeno, y vemos Sí. esa interacción nomás. Sí. Entonces yo puedo ver que tengo anticuerpos contra el antígeno correcto. Bien. Y ahora quiere saber si esa célula B, ese linfocito B, secreta ese anticuerpo. No, yo ahora quiero saber si no, o sea, si solamente reconocen ese antígeno particular o reconocen otro antígeno. Claro, Una tendría ELISA que me... ver si hay Claro. otros anticuerpos que agarren otras cosas. Perfecto. El tema Por es, la positiva, yo sé que los anticuerpos, o sea, con el ELISA que plantea SIN, yo sé que tengo anticuerpos específicos contra lo que yo quiero. Bien. Pero pero no vos sé querés si saber si son tengo los únicos. otras cosas. Claro. Y ahí no podría ser, pasa que ahí no sé cómo hacer, porque tendría que saber cuáles son los otros antígenos posibles sobre los que tendría otros. Esa es una chance. Y si no, Bien. podría agarrar todos los anticuerpos Ujú. Claro, una y, medición no sé, hacer algún total. análisis que me diferencie las proteínas por peso molecular. No sé cómo será el tema para poder diferenciar los otros. Bien. Acá Diferenciar arranca si hay con... algo más. Hay 1.000.000 de maneras de hacerlo. Yo quiero que a ustedes se le vayan ocurriendo algunas. ¿Sí? Casi que no hay respuestas correctas o incorrectas. Hay como, si tuviésemos toda la plata del mundo, pudiéramos hacer un montón de cosas. Uno, no se centren en que sí o sí tenga que medir anticuerpos. Podría medir mensajeros y podría medir ADN. ¿Con esa pista se les ocurre algo? No me acuerdo dónde era, que si lo puse en este Mm, punto o en otro, un análisis de expresión a norte. nivel del ARN, quizás, Bien. para ver Puedo si hacer está expresado. tranquilamente RNA-seq o alguna medida de ver cómo son esos mensajeros, si son todos iguales o si son todos diferentes. Profe, ¿y el norte en blot?
También Claro, algo de podría eso. ser un Northern blot, tranquilamente. Podría ser lo que se conocen como chips. No sé si alguna vez vieron la tecnología de chips, que son plaquitas donde yo tengo inmovilizados o sondas de DNA o sondas de RNA o algunos antígenos. Entonces yo puedo medir si tengo respuesta en más de un antígeno. Entonces, por ejemplo, hay bases de datos de antígenos conocidos. Entonces yo, por ejemplo, agarro una plataforma donde tengo en cada well un antígeno distinto inmovilizado. Y hago una ELISA de eso, y veo dónde tengo señal. Si yo hago eso, ¿dónde vería señal? ¿Se entendió? ¿Puede explicar de vuelta la técnica? Tengo una plaquita. ¿Sí? Imaginemos una placa de 96 wells. En el well 1 pongo el antígeno 1, en el well 2 pongo el antígeno 2, en el well 3 pongo el antígeno 3 y así sucesivamente. 96 antígenos conocidos diferentes, comunes, son antígenos que se conocen. ¿Sí? Sí, Y eso, diferentes. claro, diferentes. A eso Claro, y veo dónde se adhiere. hago una ELISA normal con el suero del ratón. Si el ratón es monoclonal para el antígeno 70, solamente va. debería Solamente haber voy a tener señal ahí. solamente debería haber señal en el antígeno 70. Y en los otros 69, no. Claro, porque vos con el Northern blot o con alguna secuencia ya sabés qué antígeno es. Claro. Y pruebo los otros más conocidos. Si no tengo respuesta, no tengo antígeno, no tengo anticuerpos que lo reconozcan. Podría ser algo muy parecido in vivo. Podría agarrar un ratoncito, el ratoncito clonado, e inyectarle un antígeno conocido, diferente al que yo estoy probando, diferente al que yo cloné. Y ver si tengo respuesta B o no. Si yo no tengo respuesta B, eso implica que ese ratoncito no tenía ningún anticuerpo, o no tenía, mejor dicho, ningún linfocito B naive capaz de reconocer ese anticuerpo, ese antígeno, perdón. ¿Sí? Entonces, ese ratoncito no va a tener respuesta. ¿Sí? Sí, ahí se entendió. Perfecto. Profe, ¿y yo cómo sé qué antígeno usar? Y en este caso vos ya sabés de dónde lo clonaste, entonces ya sabés contra qué es. Porque vos claro. lo hiciste a partir de un linfocito B maduro, que supongo que ya conocías la especificidad. Está bien. Bueno, en este caso entonces los investigadores decidieron realizar 100 experimentos de single cell Northern blots, a partir del RNA obtenido de 100 linfocitos B maduros individuales, aislados a partir de ganglios periféricos del animal. Estamos de acuerdo, estos 100 linfocitos B maduros van a ser iguales o diferentes entre sí. Si la respuesta es monoclonal, deberían ser igualitos. Bien, estamos partiendo del animalito que está clonado, así que van a ser iguales. ¿Sí? Si yo tomase un animal cualquiera, estos serían diferentes entre sí. Pero como estoy tomando el animal clonado, los 100 linfocitos son idénticos entre sí. ¿Estamos bien? Sí. Bien. ¿Cómo se aíslan los linfocitos B? ¿Cómo se les Ahí ocurre mandé aislarlos? algo que no sé si será posible o si será barato, pero bueno, es lo que se me ocurrió. A ver. Por un lado, empezar con una separación con ficol y te quedas con toda la fracción de Perfecto. los linfocitos. Perfecto. Sí, yo puse El eso. tema es que tenés que deshacerte de los T y de Bien. otras cosas que hay por ahí. ¿Cómo te Y ahí deshaces? pensé usar estas MAX magnéticas contra CD19. Perfecto. Y no sé, no debe ser barato, pero bueno, Es lo que pagable. salió. Ah, Es bueno. pagable. Sí, Lo hacemos. puse En el esto. DAVO lo Igual hacemos. no va a salir de mi bolsillo. Tampoco del mío. Automático. Sí, perfecto. Por Max. Entonces, haces Por primero el sorteo, ficol. ¿Cómo? por la columna magnética, ¿se puede? Sí, por eso, por También. Max. Claro, con anticuerpos con magnéticos, Con pero contra magnéticos. CD19, Bien, que es el que sí. tiene los linfos B. Es mucho más barato y mucho más fácil hacer eso que hacer sorting. También es una opción. Ah, mira. Pensé Por que iba a eso ser al también. revés.
No, es mucho más fácil. Max es re fácil y es re usado. Nosotros lo usamos todos los días. Claro, ese quise decir. Ujú. Max. Por Max. Perfecto. Que son las bits magnéticas que yo las pongo después en una columnita en un imán. Ujú, tal cual. ¿Sí? Eso se puede hacer tranquilamente, perfecto. Después dice, ¿en qué consiste la técnica del Nordenblot? Puse que se utiliza para observar un patrón particular de expresión mediante el uso de sondas que hibridan en una muestra de ARN previamente corrida en un gel y transferida a una membrana. Bien, perfecto. Entonces yo lo que voy a ver es secuencias de ADN. Yo puedo detectar secuencias de ADN utilizando una hebra complementaria. ¿Sí? Claro, y que esas sondas generalmente tienen una marca radiactiva O o fluorescencia. tienen una marca química. Perfecto. En general usamos, lo más fácil ahora es usar fluorescencia. Que sean sondas Yo pensé fluorescentes. que se extraía el ARN de las células. ¿Sí? Extraes el ARN y lo puedes Claro, pero hibridizar la sonda nuevamente es o en ADN. realidad lo corres. Claro. Ah, y lo pegas con la sonda de ADN. Claro. Y Ujú. eso se une. Ah, está bien. Sí, Sí, eso pues. bien. ¿Cuál de las siguientes sondas sería la más adecuada para corroborar la monoclonalidad? Un segmento de ADN correspondiente, un rearreglo BDJ de cadena pesada de distinto rearreglo del linfocito donante, un rearreglo BDJ del linfocito donante, la porción constante mu o la porción constante delta. ¿Cuál les Em, parece? Yo pensé como que el rearreglo BDJ no, por el tema de que eso es lo que le da la especificidad al antígeno. Y acá no se quiere saber. Ah, ¿Qué se porque yo quiere pensé como saber? Pensemos eso. la ¿Qué se quiere especificidad del buscar? antígeno. Sí, La reconoce especificidad del solamente ese antígeno. epítope. Entonces, Claro. la No, las de monoclonalidad, constante no. claro, la monoclonalidad está dada por la especificidad del antígeno. Entonces, yo quiero ver si todos los anticuerpos son con la misma especificidad del donante o no. Entonces, ¿me sirve la porción constante mu? Ah, no, porque claro, genéticamente es lo mismo. Es la Ah, misma en todos. Monoclonal claro. o policlonal es la misma. ¿Me sirve la porción constante delta? No. No, por lo mismo. Para todos va a ser igual. Sí, no importa si es monoclonal o policlonal, va a ser la misma. Entonces, sí o sí tengo que analizar un rearreglo BDJ. Si yo quiero analizar monoclonalidad, analizo si es igual o diferente a la del linfocito donante. Igual. Bien. ¿Sí? El Puedo 2. Sería analizar la 2. la El 2. 2, el Sí, punto 2, claro. el 2. Perfecto. ¿Sí? A continuación, los investigadores analizaron el DNA genómico proveniente de hepatocitos y neuronas del ratón clonado. Y encontraron que estos contienen el mismo rearreglo en los genes que codifican para las inmunoglobulinas. ¿Qué resultado esperaría encontrar si se analiza el DNA genómico de hepatocitos, de hepatocitos y de neuronas de animales wild type? Es decir, no clonado. ¿Cómo espero que esté esa región? ¿Alguno lo pensó? Se pueden equivocar. Y yo me hice un poco de lío en esa. Es como que me complicó bastante. Sí. Porque, a ver, para que lo vuelvo a leer, pues ya me olvidé. Le hice hace tanto esto que ya ni me acuerdo por qué puse lo que puse. Yo puse resultados diferentes, ya que al no hacer la transferencia del núcleo desde el B maduro al cigoto, no van a producir los mismos anticuerpos monoclonales en hepatocitos que en neuronas. Bien, primero y principal, ¿los hepatocitos y las neuronas generan anticuerpos? Claro, no, para empezar, eso es lo que como que dije, ¿por qué neuronas? O sea, cuando lo leí fue como, No, eso es lo que me confundió a mí, pero Por porque eso. sacan del núcleo del linfocito B y lo transfieren Bien, en el cigoto. perfecto. Eso es en el clonado. claro, Yo estoy transfiriendo el DNA tal cual está a un ratoncito y genero todo un ratoncito a partir de ese núcleo. Mi pregunta es, en un ratón wild type,
¿cómo va a estar el DNA genómico de los hepatocitos y de las neuronas? Primero y principal, ¿hepatocitos y neuronas generan anticuerpos? No, No, Bien, si no generan anticuerpos, ¿hacen recombinación BDJ? no. 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 Entonces, ¿cómo va a ser el ADN? Va a estar en estado germinal. Va a tener todos los pedacitos BDJ sin rearreglar. No es un Ah. linfocito. Claro, eso va a estar todo Va a estar, sin porque tocarse. el genoma es de todos, de todas las células, solo que como no tienen la enzima, no la van a recombinar. Entonces lo van a tener Claro. igual que cualquier célula que no sea un linfocito B. De hecho, si yo agarro ese mismo linfocito B que fue clonado, ¿cómo tiene los genes del TCR? Si es un linfocito B, ¿los rearregló? Sí. Es un B. ¿Rearregló el T? No, No. No, creo. el creo me salva ahí. Creo, No. viste, por las dudas. No, es un B, solo rearregla el BCR. El T solo rearregla el TCR. ¿Se entiende? O sea que hay un rearreglamiento de genes que solamente corresponden a las células del sistema inmune. Y Perfecto. acá, al ser otro tipo de sistema, Ujú. no tiene nada que ver una cosa con otra. No, Por lo que el tal cual. ADN va a ser el mismo en todas las células, Menos en los linfocitos B. claro, porque hay una modificación. Ujú. En los casos wild type. En el caso del monoclonal, o sea, en el caso, perdón, del clonado, no hay otra opción, porque ya estaba rearreglado. Y en el caso del clonado, en la parte de los hepatocitos y neuronas, va a estar, van a Va a tener. estar claro, va a estar rearreglado. No van a expresar, no van a hacer transformarse en linfocitos, pero igual van a tener el gen rearreglado. Porque no hay otra opción, porque ya vinieron de un núcleo rearreglado. Claro, pero no van a expresar anticuerpos ni nada de eso en No, neuronas. no, Solamente que el gen va a ser diferente. Claro, tienen el gen en configuración rearreglada, pero no es que una neurona va a producir anticuerpos. Claro. No. Está bien. Los investigadores encontraron que la cantidad de linfocitos en sangre del animal clonado es normal y en que entre los anticuerpos secretados había diferentes clases, incluyendo el tipo IgM, de lo cual concluyeron que la célula B del donante original no había sufrido aún switch de isotipo. ¿Cómo cuantificarías la cantidad de linfocitos en sangre periférica? ¿Y cómo analizarías el isotipo de anticuerpos? ¿Y no se podría cuantificar por citometría? Bien, ¿cómo lo cuantificarías? Tomas una sangre periférica, una Ujú. sangre entera, digo, Sí, lo colocas en el claro. citómetro y bien. ahí obtenemos diferentes subpoblaciones de glóbulos blancos sin marcación, con Claro, identificación. tenés que Eso sería la determinar, digamos, identificación. las líneas de corte y eso, ¿no? Para... Claro, eso para cantidad de linfocitos totales, mucho más fácil hacer un Claro. hemograma. Ah, claro, si es de totales. El tema es que acá no decía de los B, nada más. Dice de O de linfocitos en totales. sangre. Ah, sangre periférica, claro. Sí, No, yo ahí sé que directamente con puse. hemograma ya estaba. un hemograma. Y después del citómetro puse que luego las células sorting con citometría de flujo, separación celular por anticuerpos, que sería el MAX. Y eso como que me lo separa, supongo, en diferentes tubitos y ahí lo cuantifico por un Western blot. Te complicaste la existencia sola. Pero ¿No es era más posible. fácil? Es posible. Ahora, ¿no era más fácil, ya que vas a usar anticuerpos, hacer directamente citometría de flujo? Y cuantificar por Con citometría de marcación. flujo cuántos Claro, cuántos A tengo, cuántos E tengo y cuántos G tengo.
con inmunomarcación. Claro, con una inmunomarcación. Ah, sí, sí. Claro, por Te ejemplo, ahorraste como 3 pasos. los B van a tener CD19, los T helper Claro. CD4 Claro, y no, así. pero me refiero, Claro. acá quiero analizar los Entonces, isotipos. Entonces, claro. tengo dos opciones. O agarro esos linfocitos y marco, además de CD19, para ver que son linfo B, con el BCR con un anti-A, con un anti-IgA, Claro. un anti-IgE y un anti-IgM, y cuantifico cuántos de esos linfocitos son G, cuántos son M y cuántos son A, y cuántos son E. Y bueno, pero ¿cómo obtengo los linfocitos B? Con el Lo hago en sangre citómetro de entera. flujo. Si ya sé que son CD19 positivos, ya sé que son B, no los tengo que separar. Ah, es verdad, porque ya está clonado, qué boludo. Ya está Sí. clonado aparte, no los Sí, tengo cierto, que sí. separar. No me interesa quedarme solo con los linfo B. Yo con tener linfototales no miro la sección de linfo T y ya fue. Claro, claro, me olvidé de ese detalle. No lo miro. Y si quiero ver anticuerpo secretado, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer una ELISA? Por un lado, podría detectar anticuerpos con una ELISA, por ejemplo, usando un anticuerpo antiespecie y detectar la fracción constante. Claro, y puedo separar de eso y hacer una ELISA para IgA, una ELISA para IgM y una ELISA para IgG. Yo creo que sí, Ujú. porque cada región constante es específica Perfecto. de cada un tipo. Entonces, De cada puedo tipo. hacer una ELISA para cada una y cuantificar cuánta IgA tengo, cuánta IgG tengo, cuánta IgE tengo y comparar los valores. No se compliquen, no hay cosas tan difíciles. Vayan primero a lo fácil. Sí, a veces nos complicamos porque nos gusta hacerlo más difícil nomás. Por eso, vayan a lo fácil primero y principal. Para complicarse tienen tiempo. Bueno, después dice, ¿qué opinan de la afirmación que realizan los investigadores en este punto? ¿Es correcta? Profe, stop. Sí. Y para obtener los anticuerpos secretados, ¿no? ¿Que tengo que estimular a la célula para que secrete? Sí. ¿Con alguna citoquina? Ujú. Ah, está bien. Tipo agarro una suspensión y eso Sí. lo estimulo con algo y eso es lo que Ujú. me secreta la... Ah, está bien. Sí. La H entonces, ¿qué opinan? ¿Es correcta la afirmación? Sí, no, ¿por qué? El tema, lo que me marea del enunciado es que dice había de diferentes clases. Ujú. ¿Qué sería? ¿Que hay Y IgM, IgD? que hay Claro, IgA, IgE. claro, Ah, entonces, Si no, hay de esos es que hubo switch, claro. porque si no, no se producirían. está clonado de una única célula. Ah, claro. Si ya hizo switch, digamos que a IgM, se perdió el material de las otras cadenas. Ah, claro, hizo el switch después. Claro, hizo el switch Ah, ahí después, está, ahí está. entonces. Esa Ahí es donde me había célula quedado la duda. clonada todavía no había hecho switch. Era un linfocito B maduro, naive. Si yo clono, que es la pregunta de abajo, si yo clono una célula productora de IgA, ¿es posible obtener IgG? ¿Qué les parece? Como profe, de vuelta. Si yo agarro una Me perdí. célula que ya hizo switch de isotipo y es productora de IgA y la clono, Claro, no, después no voy a ver otra cosa. solamente voy a Entonces, tener productoras de claramente IgA. sería correcta.
Entonces, es correcto. Como yo tengo todos los isotipos, agarré una célula que todavía no había hecho switch de isotipo. Claro, si no, no estaría viendo toda esa variedad. Si no, no las estaría viendo. O sea que no estaba. Es correcto Cuando lo que hace dijeron. switch, Todavía porque el Claro, además, donante el switch es original irreversible, no no hay había chance. hecho su switch de isotipo. Todavía tenía todas las regiones constantes. y el switch lo hace después de que madura. Después de que se activa. Ah, está bien. Y acá lo vieron cuando estaba maduro. Claro. ¿Qué resultado esperarían encontrar si se analiza la variabilidad de los receptores de respuesta T, de los linfocitos obtenidos a partir del ratón clonado? ¿La respuesta sería mono o policlonal? ¿Qué les parece? Y ahí sería policlonal, porque Sí, el porque T no tiene solamente. nada que ver. Claro. Perfecto, el T no estaba rearreglado, estaba en configuración germinal, tenía todos BDJ. Durante la ontogenia T va a ser la recombinación de la misma manera que cualquier ratoncito wild type. Entonces va a tener policlonalidad de los T. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguien tuvo dudas con el 8? Es muy fácil. Muy fácil. Es uno de los primeros experimentos que se hicieron para ver colaboración TV. Porque no vamos a tener tiempo de ver todo. O vemos el 8 o vemos el 9. ¿Cuál prefieren? ¿Cuál les complico más? Por ahí el 9 me complicó más. El 8, mi complicación estuvo en leer lo que decía la imagen. Estuvo ahí la Sí, se ve complicación medio como el principal, me costó un huevo leer eso. traste. Pero no sé, porque además busqué el experimento y también lo leí de ahí, entonces como que también. Bueno, cualquier duda de este me lo preguntan en la clase que viene igual. Yo del Dale. 8, profe, tenía una duda que dice, Sí. como mecanismo, en el segundo párrafo. ¿Ese qué mecanismo es? ¿Lo vimos o lo tendría que buscar a eso? Para Arriba. acá. Exacto. Mecanismo de readout. Sí, ¿Sabes lo que es readout? no. Ah, por eso. Mecanismo de readout es cómo lees los resultados. ¿Qué es lo que vos Ah, medís para ver cómo dio un experimento? Si yo hago un experimento y mi readout puede ser una ELISA. Si yo quiero medir expresión de interleuquina 2, hago todo mi experimento y mi readout del experimento, o sea, mi respuesta leída, es la producción de interleuquina 2. En este caso, ellos usan como readout o como mecanismo de lectura del experimento analizar la producción o no de anticuerpos. Entonces, su respuesta es, ¿produce o no produce anticuerpos? Es una palabra muy exacta, ahora que lo pienso. Estamos como muy acostumbrados a hablar de los readout del experimento. O sea, yo hago está un bien. experimento entero. ¿Cómo sé si da algo? ¿Cómo sé que queda? ¿Qué es lo que yo uso? ¿Qué es lo que yo mido? Eso es un readout. Cuando nos pregunta cómo medirías tal cosa. Claro. Cuando yo les pregunto cómo medirían tal cosa, eso es cuál sería su readout. Una ELISA, una citometría de flujo, ¿qué mediría? Solamente qué mediría, no cómo y cómo el protocolo sería. No, ¿qué mediría? Ah, está bien. Bueno, piénsenlo. Ah, y última, cuando Sí. dice en el E del gráfico, Sí, no, dice podría ocurrir un evento de no sé Graft qué, eso versus no, host. sí, no Todavía sé no qué lo es. vimos. Graft versus host es una enfermedad que se produce cuando hay rechazo de órganos. En general,
el graft versus host ocurre cuando yo hago un trasplante de médula ósea y ese trasplante de médula ósea, las células del sistema inmune que yo estoy reconstituyendo en esa persona, atacan a la persona, atacan a los tejidos de la persona, porque hay un rechazo. Lo vamos a ver cuando veamos trasplante de órganos. Bien. Y en la pregunta D, que dice ¿dónde se espera que hagan? ¿Qué sería? ¿De? En la E. Teniendo en, E. ah, Ah, no, sí, D, perdón. de dedo. Teniendo en cuenta que las células de timo y médula ósea se inyectan de manera intravenosa, ¿dónde se espera que hagan homing? Homing es a dónde van a ir, dónde se van a alojar. Si yo inyecto células de timo, ¿dónde espero que hagan homing? ¿A dónde van a ir? Ah, perfecto. A timo. Si yo inyecto células de médula ósea, yo espero que hagan homing en médula ósea, que vayan de nuevo hacia médula ósea. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, con eso lo pueden terminar de responder. Bueno, este es un poco más... Es fácil, pero no sé por qué les complica tanto. Es del parcial del año pasado. Pero les complicó mucho la existencia. Me di cuenta que era de parcial porque dice 10 puntos. Sí, es que Digo, ¿qué onda con esto? es del parcial del año pasado. Pero como que es re fácil el experimento, pero les complicó mucho la vida. Para estudiar la colaboración entre distintos tipos celulares de la generación de la respuesta inmune, se obtuvieron linfocitos B, T y células dendríticas de un hombre inmunizado con la toxina del tétanos inactivada. ¿Por qué está inactivada? Porque si le doy la toxina del tétanos como tal, lo mato. ¿Sí? Bastante Claro, fácil. me imaginé que venía por ahí la cosa. Lo mato. Luego, los linfocitos fueron cultivados in vitro durante varios días en presencia de la toxina, TOX-T, e interleuquina 2. Entonces, TOX-T, ¿cómo funciona? ¿Qué es en este experimento? Vean que la A dice, ¿por qué los linfocitos se deben cultivar in vitro con TOX-T e interleuquina 2? ¿Cuál es la función de cada uno de los componentes? Estaría como antígeno la toxina. Bien, es el antígeno, perfecto. Y la interleuquina es porque es indispensable para la, ¿cómo se dice? La expansión clonal de los T. O sea, si no lo Perfecto. pongo, Sí, Para si que no se lo active el pongo, los sistema. T, por más que tengan todas las señales estimulatorias, se van a morir. A Claro, continuación y se tienen realizó... varios días por el tema del que se genere la respuesta adaptativa. Claro. En este caso, para que haya la colaboración, para que haya expansión clonal, necesito dejarlos un par de días. No es inmediato. ¿Cuántos días tarda, profe, eso? 3, En la 4 respuesta días. adaptativa. In Menos de vivo, una semana. in vitro, 3, 4 días, in vivo más una semana. Bien. A continuación se realizó el siguiente experimento. Células dendríticas o linfocitos B fueron incubados en presencia o ausencia del antígeno y o diversos fármacos. Luego fueron lavadas para retirar todo el posible exceso de anticuerpos y o fármaco e incubadas con linfocitos T por 48 horas adicionales. Pasado ese tiempo se analizó la proliferación de células T o no. Complete los resultados esperados en los casilleros vacíos según corresponda. Anti-HIG es un anticuerpo anti-human IG, es decir, que bloquea el receptor IG. La cloroquina es un inhibidor de la funcionalidad lisosomal. Por ende, ¿qué pasa si yo pongo cloroquina? No sintetiza el MHC. Más que no sintetiza, no puede fagocitar y no puede desarmar lo que no se fagocitó. procesa. No puede procesar el Claro. antígeno. Claro. ¿Por qué vía? Y ¿Vía si no 2 lo o vía procesa, 1? no lo presenta. Si no lo La procesa, uno. no lo presenta. Presentación estoy analizando por vía 1 o por vía 2. La 1. Es algo que está fagocitando. Ah, la 2, perdón. La 2, bien. TOX-T, entonces es la toxina tetánica recombinante. En el 1, en el tubo 1, yo tengo que poner si hay resultado, mi readout es la proliferación T. Si hay o no proliferación T. Para que haya proliferación T, ¿qué necesito?
que haya presentación antigénica. Entonces, Y en la primera no tengo nada de células, así que ya de básicamente, ahí- entonces, lo que tengo que hacer es ver si hay o no presentación antigénica. En el primero no tengo nada. Obviamente, si tengo toxina sola, no va a haber nada que se pueda presentar. Sí. En la 2 tengo células dendríticas sin toxina. Tampoco. tampoco. ¿Por qué? Porque no encuentra, no no procesa el antígeno, no encuentra el Bien. antígeno. No hay antígeno. Sí. En la 3, perdón, tengo células dendríticas y tengo toxina. Sí. Bien, Ahí sí. hay, perfecto. En la 4 tengo toxina, o sea, tengo células dendríticas, tengo toxina, pero tengo un anticuerpo bloqueante de IG. Hay un resultado ¿IgG sería positivo. IgG? ¿O Sí, IG de IG, inmunoglobulina? inmunoglobulina. Básicamente la inmunoglobulina lo que va a hacer es bloquear el PCR, que es una inmunoglobulina. Entonces, acá, la respuesta me dice que tengo expansión de T. ¿Cómo me pueden explicar eso? ¿Por qué tengo expansión de T? Porque no me acuerdo, pero puede ser que porque el BCR no tenga que ver con la interacción entre la Bien, dendrítica y el antígeno. bien. Acá mi presentadora de antígeno es una dendrítica. El B no me pinta para nada. ¿Sí? La dendrítica no tiene un receptor B que se pueda bloquear. Entonces, tranquilamente puede presentar antígeno. En el 5 tengo células dendríticas, tengo toxina, pero tengo cloroquina. Y no tengo... No porque no puede Claro, ahí se entiende procesar que al no. antígeno. Bien, no puede procesar el antígeno, perfecto. En la 6 tengo células dendríticas y tengo toxina T desnaturalizada. ¿Va a haber presentación o no? Ahí me hizo un quilombo, porque cuando se desnaturaliza el Ujú. antígeno vendría a ser la proteína, ¿no? Sí, Y ahí puede ser que tenga que ver si el epítope es conformacional o lineal y eso, o nada que ver. bien, sí. ¿Qué tipo Claro. de antígeno, o epítope mejor dicho, reconocen los linfocitos T? El lineal. Bien, ¿y la dendrítica? Claro. Lineal Primero, también. ¿la dendrítica reconoce antígenos? La Ah, no, dendrítica, péptidos. no. La dendrítica no reconoce antígenos. La dendrítica va a fagocitar y presentar todo. No reconoce nada, Claro. es ciega. No está viendo qué es lo que está presentando. Presenta Claro, todo. porque presenta de manera todo el tiempo. Va pensando y Inespecífica. procesa. Claro. Perfecto, de manera inespecífica. Entonces, en este caso, ¿voy a tener o no presentación antigénica? Yo le puse que sí. Bien, sí. La Por eso presentación, mismo, porque dije, si está porque tal desnaturalizada, no cual. le interesa la dendrítica. Bien, el T no le importa, los ve siempre desnaturalizados. Y a la dendrítica no le cambia si está desnaturalizado o no para reconocerlo, o sea, para presentarlo. Entonces, sí voy a tener presentación antigénica. Profe, una consulta, pero Sí, para que la dendrítica presente el péptido, sí. no tenía que, no lo que ingresaba no era, bueno, dependiendo si era clase 1 o 2, Ujú. el péptido antigénico, no Pero no una lo, bacteria, todo va a ponele. presentar. Péptido antigénico, bacteria, la bacteria la va a cortar en péptidos. Ah, ahora sí. El 7 tengo linfocitos B, no tengo ninguna droga y no tengo toxina. ¿Va a haber presentación antigénica? No, Bien, no tengo No. nada que presentar. En el 8 tengo linfocitos B y tengo toxina tetánica. ¿Voy a presentar antígenos? sí. Bien. En la 9 tengo linfo B, tengo un bloqueante y tengo toxina.
y no tengo presentación antigénica. ¿Por qué no tengo presentación antigénica? Porque al linfo B sí le está afectando este no sé qué, ¿cómo era que se llamaba? Anti-IgE. Anti-IgE, es. Bien. ¿Y qué Claro, porque genera este sí ese tiene anti-IgE? ¿Qué ¿No me estaría genera? afectando ahí el BSR? Bien, y si me afecta el BCR, ¿qué pasa? El, ¿Qué el pasa si el B... reconocimiento me lo estaría afectando. Bien, ¿y qué pasa si el B no me reconoce el antígeno? No ayudan a las T-helper. El tema es que no se produce esa colaboración Claro. Bien, entre si B y T. el B no reconoce el antígeno, no lo endocita, no lo procesa y no lo presenta. ¿Sí? Entonces, no hay presentación antigénica porque el B no lo procesó, no lo internalizó. En el 10 tengo linfocitos B, tengo cloroquina, tengo toxina y no tengo resultados. ¿Por qué? ¿Qué hacía la cloroquina? No procesa el antígeno. Bien, no hay No me permite procesamiento procesarlo. antigénico. Sí, no hay procesamiento, entonces no hay función lisosomal, no lo procesa, entonces no lo puede presentar. Entonces no tengo colaboración. Y en el 11 tengo linfocitos y tengo la toxina desnaturalizada. ¿Qué pasa? Yo puse que sí. Pero no sé. ¿Por qué? Porque el linfo B no reconoce el antígeno lineal y conformacional. Yo le puse Bien. que sí por eso también, porque reconoce ambos. Acá la respuesta más correcta sería depende. Depende de cuál es el antígeno que está, el epítope que está reconociendo el T. El B. Ah, claro, porque no te dice No si te es dice conformacional o si es lineal. conformacional o no. Si el epítope es conformacional, la respuesta es no. No va a haber presentación antigénica. Porque al ser conformacional yo la estoy rompiendo. Entonces el B no va a ser capaz de reconocerlo y no va a ser capaz de procesarlo. Si el antígeno es, el epítope conformación, el epítope, perdón, que reconoce el B es un epítope lineal, sí va a haber respuesta. En este caso en particular, al ser si era un parcial, por ejemplo, si ustedes me lo justificaban bien, era correcta cualquiera de las dos. Pero la respuesta más correcta en realidad es depende. ¿Sí? Claro, sí, sí, sí. Bueno, C era hacer esto, tenían que explicar el razonamiento utilizado, cuál es la función de la toxina, que ya la vimos que es el antígeno, y cuáles son los resultados obtenidos, por qué 4, 5, 9 y 10 tienen esos resultados. Ven que no era tan difícil. No era tan complicado. Me fue más difícil el 8. El 8, Me hice lío cuando parecía desnaturalizada nomás. bueno, pero ahí la respuesta es justificable. Bueno, quedan 20 minutos. Si quieren, hagamos el 8 y nos queda para la clase que viene el de... Es bastante fácil, ¿cómo se llama? La guía de tolerancia. Y es más corta la que viene, así que podemos hacer 5 y 6 en la próxima. ¿Les parece? Bueno, sí, sí. Bueno. 5 y 6, profe, que la 6, ¿qué sería? De Eh, aplicada. Creo que ya es aplicada. 5 es tolerancia. Pero para la aplicada no necesitamos las otras clases. Ahora tengo que revisar el cronograma de cuándo lo teníamos. Pero ahora terminemos el 8 y después vemos cuándo hacemos el de tolerancia. ¿Les parece? Ahora cuando terminamos la clase miro bien el cronograma y les digo cuándo lo hacemos. Seguro, obviamente, antes del parcial. De última nos queda para la clase de repaso, no hay problema. El 8 dice, en 1969 Klaman y sus colaboradores se plantearon estudiar las funciones del timo, si es que tenía. Hasta ese momento no se sabía para qué funcionaba el timo.
Por eso diseñaron uno de los primeros experimentos de transferencia adoptiva. El mismo consistía en tomar ratones irradiados, es decir, que no tenían sistema inmune, y reconstituir parte de su sistema con células provenientes de timo y o de médula ósea de otros ratones. Figurita 1, que se ve horrible, pero bueno. Teniendo en cuenta el esquema experimental mostrado en la figura 1, responder a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de células se obtienen del homogenato de timo utilizado para la inyección? ¿Qué les Del parece? timo, células T. ¿Maduras, Bueno. inmaduras? ¿Solo células T? Maduras. Ah, no. Todas. Porque ahí no están las inmaduras y también hacen la... Bien. Tengo timocitos en todos sus estadios de maduración. Puedo tener en menor cantidad T maduras, pero van a estar la mayoría inmaduras. Y además encuentro células estromales. ¿Sí? Células del estromatímico. Yo hago un homogenato de timo, yo machaco todo el timo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí. ¿Qué tipo de células se obtienen de la aspiración de médula ósea? Eso me confundió un poco, porque la médula ósea, Ujú. ahí se producen y maduran todas las células. Sí. Entonces tengo, en realidad maduras no, porque los neutrófilos maduros salen, Claro. los monocitos maduros salen. Lo que voy a tener es progenitores. Claro. Claro, linfo B, por ejemplo, que van a estar iniciando la maduración. Perfecto, justo ahí progenitores del empiezan. linfo B. Progenitores, bueno, de plaquetas, de todas las demás cosas, pero los que a mí me importan son los progenitores del linfo B. Y además, B maduros que hayan vuelto a médula ósea, que se hayan activado y vuelto a médula ósea, no se olviden. Menos cantidad, pero tengo. Ah, que ya maduraron en el vaso y se activaron y volvieron. Claro, los plasmoblastos de vida media larga, muchos están en médula ósea, produciendo. La C dice, ¿por qué se utiliza un animal irradiado y cuál es el objetivo de la irradiación del animal en este experimento? Yo Buscaron puse que hacer que deje de funcionar el sistema inmune, sistema inmune, básicamente. sí. Perfecto, la irradiación es para eso, bloquea la activación del sistema inmune. O sea, mata todas las células del sistema inmune. De hecho, es lo que pasa muchas veces con personas que son irradiadas por tumores. Si es una irradiación total a todo el organismo, por ejemplo en linfomas, el sistema inmune de esa persona queda caput. El sistema inmune maduro e inmaduro. Lo vaciamos del sistema inmune. ¿Sí? La D era esta, de teniendo en cuenta que las células del timo y de médula ósea se inyectan de manera intravenosa, es decir, a las venas. ¿Dónde se espera que hagan homing las diferentes poblaciones celulares y cómo van a llegar hasta el lugar que se espera que llegue? ¿Se les ocurre? Primero, ¿a dónde van a ir? Obviamente, células del timo, ¿a dónde van a ir? ¿Al timo? Al timo. ¿Y células médula ósea? Supongo que van a ir ahí también. A médula ósea. Eso supuse. Bien. Van a... ¿Cómo ocurre el homing? Todas las células tienen receptores de quimoquinas. Entonces, si tenés los receptores de las quimoquinas de timo, cuando el timo produzca esas quimoquinas, va a atraer a las células hacia el tejido. En el caso de médula ósea también hay receptores para las citoquinas de médula ósea que tienen los linfocitos B inmaduros, por ejemplo, que van hacia médula ósea. La médula ósea está produciendo esas citoquinas y atrae a los precursores. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como homing. La capacidad de una célula de ir hasta su sitio de activación o su sitio donde tiene que hacer asentamiento y de asentarse en ese tejido. ¿Cómo es el homing de médula ósea? Lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos trasplantes, porque justamente la idea de los trasplantes de médula ósea o de progenitores hematopoyéticos, si lo decimos correctamente, es que esas células que están sacadas de médula ósea vuelvan a la médula ósea del paciente trasplantado. Hagan homing en médula ósea del paciente. O sea que salen del mismo lugar y llegan al mismo lugar. Claro, yo los saco,
de ratones distintos. Lo saco de un ratón, lo pongo en otro ratón, pero va a ir al mismo lugar. En un ratón diferente. Ah, ¿y cómo Sí, llegan? por sangre, Con el... Claro. por circulación. Yo lo inyecto en sangre, como si fuese una transfusión de sangre, y esos progenitores van hacia la médula ósea, por circulación. ¿Sí? Ujú. La E dice, ¿por qué el ratón no rechaza las células que fueron inyectadas? Porque el sistema inmune ya como que fue manoseado, como que ya le... Bien, como que no ya tiene está sistema desactivado. inmune. No tiene sistema Claro. inmune. Bien. Eso. ¿Y por qué el sistema inmune que ya le estoy inyectando no rechaza al ratón? ¿Tiene algo que ver con que sean ratones de la misma cepa o no tiene nada que ver Sí, eso? es esa la Ah, respuesta. Son de la misma cepa, me son le mandé eso, genéticamente pero no estaba segura. idénticos. Son genéticamente idénticos. ¿Sí? Entonces, no lo va a rechazar porque no tiene que rechazar. ¿Sí? Entonces, podría ocurrir un evento de graft versus host, que es esa capacidad que tiene el sistema inmune que yo estoy implantando de rechazar al host, al rechazar al recipiente. No, son genéticamente idénticos. No va a pasar. Sí, ya están educadas. O sea, las cepas serían esos 3 ratoncitos, serían esos 3 ratoncitos diferentes, que vienen del ¿Cuáles? mismo... O sea, son 3 ratones diferentes, pero de la misma cepa, entonces son genéticamente Claro. idénticos. Está bien. ¿Qué son los SRBC utilizados en el experimento y cuál es su función en este diseño? ¿Saben qué son Encontré los... que eran glóbulos rojos de oveja. Perfecto. ¿Y cuál es la función en este diseño experimental? Me imaginé que se usaban como antígenos Perfecto. Se para usan como estimular la antígenos. producción de anticuerpos. Bien, se buscan después anticuerpos específicos contra los glóbulos rojos de carnero. ¿Sí? Como mecanismo entonces de readout del experimento, los investigadores decidieron analizar la producción o no de anticuerpos frente a la exposición de un antígeno en particular, SRBC. ¿En qué momento se debe realizar la medición de anticuerpos con respecto al momento en el que se realiza la inoculación? Es decir, ¿puedo inocular y medir en el mismo momento? ¿Puedo inocular y medir al día siguiente? No, hay Me que esperar unos imagino días, que hay que esperar unos días. Bien, ¿cuántos días más o menos? 3 Yo días creo que lo habría encontré dicho. en el artículo ahí mismo que decía que esperaron como unos 5 días, ¿puede ser? Bien, entre 7 y 10 sería lo más correcto, que es más o Mm. menos lo que tarda en montarse una respuesta inmune. Si yo lo mido al día siguiente, el readout me va a dar negativo, no porque el experimento me haya dado negativo, sino porque no le di tiempo suficiente a montar toda la respuesta inmune. ¿Sí? El H dice, ¿qué tipo de muestras deberías tomar para la cuantificación de anticuerpo y cómo cuantificarías la producción total y la específica? Usaría una muestra de plasma o suero, Ujú. ¿Y cómo mido los cualquiera de las anticuerpos? dos. ¿Y era medición total de los anticuerpos? Total y específica. Ah, porque total podía ser, bueno, podría ser un ELISA. Sí, o... Si total puedo usar anticuerpos antiespecie y buscar todos. Ujú. Y si O no, ¿qué si otra cosa? no, específicamente por la región constante, identificarlos según el tipo. Bien. ¿Y si la total se les ocurre otra manera también de medirla? Sí, yo había puesto como citometría de flujo intracito, o nada que ver, Algo más fácil. inmunodifusión radial. Inmunodifusión radial. Y sí, Cito de claro, flujo para bien. anticuerpos no se usa, Ah. en general. Como cuantificación intracito no se usa para anticuerpos. ¿Qué usábamos antes para intracito? Ah, interleuquina 2 era. Interleuquinas. Ah, ¿Por qué no obtuvieron la producción o cuantificación de anticuerpos cuando solamente se inyectaban células de timo o de médula ósea? espere, profe, una pregunta. Sí, ¿La ELISA o inmunodifusión radial sería para anticuerpo total? e inmunodifusión radial solo para anticuerpo total, ELISA lo puedes usar para anticuerpo total o específico, dependiendo qué uses de captura.
Ah, y para específico otra alternativa que no sea ELISA. ELISA. Está bien, está bien. Entonces, ¿por qué no se obtuvieron anticuerpos cuando solo se inyectaban células de timo? Dice cuando se inyectaban células, ¿De ¿cuál timo es o médula la ósea? I? De timo o de Ujú. médula ósea solas, ¿no? Sí, Puede tener algo que ver la colaboración BT. Sí, algo mucho más, Ahí. mucho más fácil. ¿Por qué cuando solo inyecto células de timo no tengo anticuerpos? porque en el timo están los linfocitos T. Claro, ahí no Bien. tengo linfocitos No B, que son los producen que Bien. necesito. anticuerpos. No Bien, no producen tengo anticuerpos. linfocitos B que produzcan anticuerpos. Partamos de ahí. Claro, es en el caso de las de De los timo. T, nada bien. más. Y en los que solo inyecto médula ósea, Porque no hay T para la colaboración. perfecto. No tengo T para la colaboración. ¿Por qué se obtienen resultados al coinyectar ambas suspensiones celulares? Porque ahí sí hay Por lo colaboración. Perfecto, que porque decíamos ahí recién. sí puedo hacer colaboración TB. Entonces, la conclusión que puedo sacar del experimento, ¿cuál es? ¿Las células T son necesarias? Sí. Para Y la... sí, Sí, entonces, en uno de estos primeros experimentos lo que hicieron es, el timo es importante. ¿Por qué? Porque yo necesito células del timo para poder ver expresión de linfocitos B, para poder ver activación de linfocitos B. Ah, y acá descubrieron lo que es la colaboración. Ujú. Mm, Después de otros experimentos, obviamente mucho más complejos para determinar cómo ocurre la colaboración TB, pero acá fue el primer experimento que dijo, existe una colaboración entre linfocitos T y B y son necesarias las dos poblaciones para ver respuesta a anticuerpos. Si no, no se puede. ¿Y en ese tiempo ya se hacía ELISA? No, se hace inmunodifusión radial. ¿Para específica también? No, no se hacía específico. Ah, Solo se veía B totales o anticuerpos totales. ¿Bien? sí. Bueno, la última era para que ustedes pensaran un poquito, pero nada mucho más grave. Bueno, vieron, no era tan grave al final. No, no, me confundió un poco lo de inglés a mí. Ah, bueno. Lo de Graff versus House lo vamos a volver a ver. Y eso. Bueno, ¿más dudas? Vamos a no, parar por esto. ahora no. Entonces vamos a Una pregunta parar. teórica, Sí, profe. sí, obvio. Las T regulatorias, cuando dice T Sí. regulatorias químicas o naturales, ¿hace Sí. referencia a que son los mismos? ¿Es sinónimo decir químicas Sí. que naturales? Ah, Ujú. Sí. está bien. Bueno, vamos a pausar